Bien, bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de la comunidad de Tierra Baldía. Vamos a iniciar el día de hoy nuestra primera sesión de reuniones en torno al libro de Fernando Fuenzalida de Tierra Baldía, La crisis del consenso secular y el milenarismo en la sociedad postmoderna. Este evento lo hemos llamado La otra cara del fin de la historia en el siglo XXI. Y la idea es que podamos a lo largo de las siguientes semanas, cada miércoles de marzo y terminando el miércoles 14 de abril, poder conversar sobre los 7 capítulos del libro de Fernando Fuenzalida. El capítulo del día de hoy se llama La crisis del consenso secular, y para esta primera sesión hemos invitado a María del Pilar Fortunic, antropóloga, para que nos pueda acompañar en conversar durante unos 30 minutos aproximadamente, tal vez un poco más, acerca de qué cosa nos presenta Fernando en este primer capítulo que abre su obra, ¿no? Antes de cederle la palabra a Mapi, primero agradecerle por estar aquí con nosotros y quisiera solamente comentar brevemente que estamos muy contentos de poder desarrollar este evento. Esperamos que ustedes nos puedan acompañar en las siguientes semanas y quiero hacer una mención especial eh, a una persona que hizo un gran esfuerzo para que el libro de Fernando pudiera publicarse allá en el lejano 1995, que es Alex Forsyth, que con su editorial ayudó a publicar el libro de Fernando, lo distribuyó, y hace algunos años nos encontramos con él nuevamente, junto con Rebeca Fonsalida, iniciamos esta propuesta de poder revalorar no solamente la obra de Fernando en general, sino su libro específico de Tierra Baldía, y eso está en camino. El libro, para volver a ser republicado, estará muy pronto nuevamente circulando, y ese esfuerzo también fue gracias a Alex, que puso una gran convicción en ello, y aunque lamentablemente en este momento ya no está con nosotros. Así que quería agradecer públicamente también a Alex por esta iniciativa tan grande, ¿no? Ahora sí, Mapi, discúlpame esta introducción, bienvenida. Eh, Gracias por la invitación, Armando. Encantada de estar comentando el libro de Fernando y estar con colegas y ser parte de la comunidad de Tierra Baldía. Eh, yo creo que en mi caso, eh, haber sido alumna de Fernando y después colegas y amigos es un honor, ¿no? Y este esfuerzo para difundir el pensamiento de Fernando lo dedico sobre todo a Rebeca y su gran esfuerzo para convertirse en un centro cultural en la ciudad de Lima, ¿no? Y Perú. Como me toca el primer capítulo, me pareció pertinente iniciar esta conversación desde la introducción, las palabras con las que Fernando presenta su libro, ¿no? Y en esta introducción recojo las interrogantes que él se plantea y también unas respuestas que son más bien, digo yo, unas confesiones de parte de él, ¿no? De lo que él ya siente, ya no solo de lo que piensa, sino de lo que él siente. Las preguntas, creo que van a estar a lo largo del libro, son: ¿evoluciona o involuciona la vida, la sociedad y la historia? ¿Dónde está la verdad de la historia? ¿Hay progreso? Entonces, conversa consigo mismo y me siento como si estuviese conversando con Fernando y diríamos: ¿es lineal la evolución? ¿Es cíclica? ¿Va en espiral? Y todo ello es un análisis del pensamiento
sobre todo del siglo XX, la caída de las ideologías, del régimen de la Unión Soviética es impactante, digamos, ¿no? Porque para las personas del siglo XX ver el auge y de ahí la caída ha sido todo un acontecimiento, ¿no? Ideas que se defendieron a capa y espada para después verlas como pierden vigencia y tienen, ¿no?, que ser reinventadas. Me gusta mucho cuando él conversa consigo mismo y en uno de los párrafos, ¿no?, se sincera con amigos y lectores y dice, ¿no?, con la incertidumbre del ego que ve al antropólogo en traje de campo y lo hace partícipe, in mente, de extraños rituales, algunos amigos me han hecho preguntas. Si no será que yo creo un poco a escondidas en todas esas cosas tan raras. Me han preguntado también acerca de mi convicción religiosa. Otros sí, sí conservo la fe en la razón y el progreso. Y sí soy, para estar a la moda, liberal-demócrata. Liberal y demócrata. Fernando apuesta por la razón, el progreso, la libertad y la democracia. Respecto a la libertad, la declara como una cualidad universal del espíritu, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo. El ser humano de por sí tiene intrínseca este sentido de libertad y finalmente de libre albedrío. Se ha hecho consciente, y esta frase también me parece clave, de una razón superior que las razones no alcanzan, que sí cultiva en mí la confianza en él, que en su amor me comprende. Entonces yo creo que la libertad de existir y el amor superior, y en el amor superior radica el espíritu inspirador de la obra de Fernando, ¿no? Un pensamiento lúcido, una razón por encima de las razones y sobre todo la libertad, ¿no? Entonces, con estas frases paso a entrar al primer capítulo, que es... Mati, antes de continuar con lo que viene en este primer capítulo, me parece muy pertinente las cosas que mencionas, los temas que has recogido de la introducción de Fernando, porque creo que también dan una pauta para lo que va a venir, ¿no? Porque en principio esta pregunta de si evolucionan o involucionan, ¿no?, las ideas, las creencias, si hay progreso o no, creo que es el aspecto medular de la reflexión de Fernando, porque, bueno, nosotros hemos nacido, crecido en el siglo XX, digamos, y ya en nuestra madurez estamos ahora en el siglo XXI, pero en el siglo XX y como consecuencia también del pensamiento del siglo XIX, yo creo que había claridad en que sí evolucionan, entre comillas, sí evolucionan y sí hay progreso. Y es más, ¿no es cierto? Hay todo un ámbito de ¿cómo decirlo?, de la academia, si quieres, que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? O sea, con la palabra desarrollo, que implica una dirección supuestamente asumida como lineal. Y yo creo que Fernando cuestiona ya en primer momento esa lectura desde Occidente de cómo va el proceso humano, si quieres, en general, ¿no? Y la otra mención que haces, que me parece muy importante, es ya en un nivel personal de Fernando, ¿no? Porque yo lo recuerdo a él, y es más, trataba de buscarlo en el libro, hay una parte en la que él se menciona como una especie de, algo así como un escéptico, ¿no? Es como un creyente que no cree, digamos, gratuitamente, y es alguien que tiene fe, pero que también se permite la duda. Entonces, ese ámbito intermedio creo que hace, y tal vez más adelante, tal vez podamos conversar aquí o en las siguientes conversaciones,
al releer todo el texto de Fernando dos veces nuevamente últimamente, me he visto yo desnudado también en mis propias creencias, porque finalmente yo creo que él, con su capacidad de cuestionar lo que veía, permitía ubicar las piezas, ¿no? Del ser humano o de sus distintas manifestaciones de manera muy lógica, muy coherente, ¿no? Y de pronto yo me veo reflejado en aquellas distintas, entre comillas, clasificaciones que él hace, ¿no? Pero creo que esa capacidad que tenía él para poder analizar un fenómeno muy complejo y que no muchas veces era entendido, y por eso él dice, ¿no? O sea, me han preguntado si yo soy todavía, digamos, o bueno, si sigo creyendo en la libertad, en la razón, ¿no? O en Dios, ¿no? Porque muchos lo dudaban, pero él tenía, digamos, yo creo, esta gran cualidad de poder mirar a profundidad, ¿no? Mirar a profundidad y, sin embargo, no convertirse en un dogmático, ¿no? Creo que él siempre tuvo esta gran capacidad crítica, ¿no? En fin, quería comentar eso, Marta. Bueno, la introducción misma da para mucho, ¿no? Porque eh, esta visión, este cuestionamiento de una historia lineal, que justamente el siglo XX, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Cuando aparece un neoliberalismo con una democracia como el gran sistema, hace pensar que se llegó a una meta, ¿no? Y Fernando, como bien dices, él va digregando todas las partes del proceso, de los procesos, y nos damos cuenta que no es que no hay una historia lineal, ¿no? Y que los ciclos también tienen el componente de las nuevas generaciones, entonces siempre hay un factor nuevo, lo cual también es muy interesante, ¿no? Porque ahí justamente radica la libertad. Em, yo creo que eh, esta, este ser testigos presenciales, ¿no? En el siglo XX de la caída de ideologías y de los regímenes nos permiten mirar el siglo XXI con apertura, ¿no? Que es lo que él plantea ya acá en la crisis del consenso secular. Entonces, entrando ya al primer capítulo, la crisis del consenso secular, consideramos las tres palabras claves, ¿no? Crisis, consenso y secular. La crisis es realmente un desorden, un todo que se hace partes y las partes que se pierden, se salen de su sitio, hay mucha incertidumbre, estamos fracturados, el sistema no funciona, es rebasado por la realidad, pero a la vez también las crisis permiten el surgimiento de nuevas posibilidades. El consenso lo entendemos cuando la sociedad en su conjunto tiene acuerdos, ¿no? Y asumen sus acuerdos. Y secular, bueno, tenemos la tradición, lo heredado. Entonces, la crisis de este consenso sobre lo tradicional, sobre lo establecido, esto es el enfoque de este primer capítulo. En resumen, en este capítulo, ¿no? Tenemos, o el capítulo mismo es una pregunta abierta sobre la crisis del pensamiento, las ideologías y los sistemas sociales. Fernando nos da un panorama del horizonte del pensamiento político, social y cultural del siglo XX. Un hecho capital, que lo hemos mencionado, que nos obliga a preguntarnos sobre la vigencia de las ideologías, es la caída del régimen comunista de la Unión Soviética. Además, a esta caída de esta ideología, tenemos las anteriores, que son las caídas de las ideologías de extrema derecha, las fascistas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en un siglo hemos visto cómo estos sistemas se derrumban. Y bueno, aparece una posmodernidad
con sus propios conceptos, con un desencanto, hay un culto a las formas, al individualismo, hay un marcado relativismo y, digo yo, con presencia de tecnología, ¿no? Todo un cambio con las décadas anteriores. El individualismo es un componente importantísimo de estos tiempos y que Fernando lo ve bien, ¿no? Hay una posición moral, filosófica, política, con independencia o sin sujetarse a normas generales. Ese es como un gran tránsito del siglo XX al XXI. Para Fernando, en estos cambios, ¿no?, del siglo XX al XXI, en esta crisis, surge o se visibilizan los discursos con matiz religioso o centralmente religiosos. Mucha de la fe estuvo presente en la caída de los gobiernos comunistas de Europa del Este. Y él lo ve muy bien, porque frente a estas ideologías tan racionales, tan bien argumentadas, empieza a surgir unos movimientos o unos cultos. Y lo describe muy bien con el caso de la Virgen María, de las apariciones en Bosnia, porque estábamos en ese momento en la Yugoslavia, ¿no?, comunista. Y entonces dice, poco antes del desmoronamiento del sistema comunista se produjo una notable multiplicación de los fenómenos de carácter religioso en los países del centro y el oriente de Europa, así como en los de la órbita comunista en el tercer mundo. Es fascinante ver cómo los sistemas políticos con ideas muy bien argumentadas, con mucha racionalidad, empiezan a surgir estos movimientos basados sobre todo en la fe. Sigue, ¿no? Un caso digno de atención entre los innumerables de ese periodo es el de las apariciones de la Virgen María en la parroquia franciscana croata del apóstol Santiago, en Bosnia-Herzegovina. Menciona que es el único caso en la historia en que los protagonistas fueron sometidos a examen electroencefalográfico mientras una de las apariciones seguía su curso. Es decir, el gobierno, cuando este culto empieza a incrementarse y a llamar cada vez más la atención de la sociedad, las autoridades llevan a estos jóvenes que eran los testigos de las apariciones, hacerle una serie de evaluaciones psiquiátricas, psicológicas para ver la veracidad, y al final reportan que los chicos están bien, ¿no? Dice, durante ese periodo la aldea se convirtió en un centro internacional de peregrinaciones y según los informes oficiales fue visitada por no menos de 11 millones de devotos procedentes de todo el mundo católico, ortodoxo y musulmán. Entre ellos un número significativo de dirigentes políticos de los países de habla española. En el curso de las apariciones, la Virgen, apremiante y llorosa, insistía en que Satanás es ahora más poderoso que nunca. Reclamó de los fieles, como en apariciones pasadas, conversión, penitencia y oración del rosario para la reconciliación de los hombres y la preservación de la paz. Advirtió que el planeta se hallaba en un grave peligro ecológico. Anunció la derrota del ateísmo y la glorificación de Rusia ya en un futuro cercano, ¿no? Mapi, Menciona, sí, me parece dime, Armando. muy interesante que mencionas este caso de la aparición de la Virgen de Medjugorje, ¿no es cierto? Que Ajá, es una virgen que, bueno, que ha seguido en contacto, ¿no? Porque Fernando escribe el libro en 1995 y la Virgen me parece que aparece en el año 1992. O sea, Fernando no fue, en el momento que escribió el libro, capaz de ver las dimensiones que ha tenido este espacio en la ex Yugoslavia
y que en Bosnia específicamente, y que ha crecido enormemente. O sea, actualmente Medjugorje es un centro de peregrinación que yo diría que está, no sé si a la par como Lourdes o como Fátima, que son espacios donde aparecieron la Virgen María antes, ¿no? Pero Lourdes, la Virgen aparece en Lourdes, en Francia, en el siglo XIX, y aparece en Fátima, en Portugal, en el siglo XX a comienzos, ¿no? Creo que es 1917, por ahí. Y aquí estamos hablando de que la Virgen aparece en 1992, o sea, casi a finales del siglo XX, y termina generándose un proceso similar de peregrinación constante que hasta ahora se sigue manteniendo. De hecho, para actualizar los datos de Fernando, los niños se hicieron ya mayores, ¿no? O sea, ya han pasado más de veintitantos años, ¿no es cierto? 28 años casi, y ahora son adultos que siguen vinculados a estas apariciones y a los fieles que van ahí todos los años, no sé si todos los meses, pero van permanentemente. Y además ellos dicen tener una constante comunicación con la Virgen que manda mensajes todavía permanentemente. Entonces, a lo que iba con esto es que creo que ahí se muestra un ejemplo claro de cómo hacia fines del siglo XX la religiosidad, digamos, está todavía presente en un espacio en donde tú dirías, bueno, finalmente es Europa, donde dirías, este es un mundo ya supuestamente racional, finalmente estás digamos, eras parte de Yugoslavia del régimen comunista o de la influencia, en todo caso, comunista, y tú dirías también, el paradigma comunista también era un paradigma racional, y sin embargo, a fines del siglo XX se gesta este gran movimiento que de una profunda espiritualidad que es cristiana además y que está vinculada con ya manifestaciones específicas marianas, ¿no? Que tienen su carácter particular. Yo creo que hay un ejemplo claro de que lo religioso, si quieres lo sagrado, está cuestionando ese paradigma secular que entra en crisis, ¿no? O sea, la ausencia de lo sagrado, digamos. Creo que ese es el tema central de este capítulo, ¿no? Cómo el pensamiento han tenido latente, incluso en los regímenes más racionales y ateos o agnósticos, ¿no? Porque no solamente habla de la Virgen en esta década, en el caso de Bosnia, ¿no? Sino también menciona en el caso de Rusia, también está en 1984, también está en 1984 la Virgen María a este señor Jan Bereslavsky, ¿no? Que, que forma toda una asociación, ¿no? De la cultura cátara. Y bueno, también podemos mencionar la caída no la caída, ¿no? Sino, digamos, el replanteamiento del comunismo en Polonia, ¿no? Con el caso de Lech Walesa, que era muy católico. Entonces vemos cómo estos gobiernos de ideologías comunistas van en su territorio, empiezan a surgir movimientos religiosos que buscan, digamos, verdades, la paz, compromisos que van mucho más allá de la política, ¿no? Como es el caso de esta amenaza del peligro ecológico. Y bueno, estas ideologías también eh, que van cayendo, ¿no? Estos comunismos, dice Fernando, que nos lleva a un triunfalismo neoliberal, que también levanta críticas por su acumulación de recursos, ¿no? Su egoísmo, o no poder hacerse cargo, digamos, de la prosperidad general de la sociedad, ¿no? Sino más bien ahondando estas diferencias.
Y lo que es interesante acá es cuando él hace un panorama y dice que estas grandes teorías que dan lugar a las ideologías y a los sistemas sociales tienen su origen en siglos anteriores, porque el capitalismo, con Adam Smith, es de 1700 y tanto. Y no, él nace en 1723 a 1790 y su obra cumbre, La riqueza de las naciones, es de 1776. En el caso del comunismo, con Karl Marx, tenemos que él nace en 1818, fallece en 1883 y su obra El Capital es de 1867. Dice, ambas obras son un punto cumbre del racionalismo, pero también dice que son ya como viejas, ¿no? Ya tienen siglos. Entonces, que la crisis de estas dos grandes teorías, de estos sistemas, facilita la aparición de las sectas, de grupos de extrema, también hay un racismo, hay enfrentamientos de minorías, por otro lado, alianzas de mayorías, y lo que es también más interesante es que Grecia griega es 5 siglos antes de Cristo, y en muchos países aún actualmente la democracia es, por un lado, amenazada, secuestrada, y también la sociedad reclama su... muchos países están buscando la democracia. Las religiones universales, en el caso, ¿no?, del cristianismo, tenemos 2000 años, entonces, ¿a qué vamos? Que estos pensamientos, estas filosofías, nos acompañan hace mucho tiempo. Y el ser humano, en esta libertad que tenemos, podemos replantearlas, permanentemente replantearlas. Y en este replanteamiento, ahí vemos el pensamiento mítico del ser humano, esta comunión con el cosmos, y ahí es donde aparece esta religiosidad, porque se da no solo en Europa del Este, también se da en Sudamérica, y bueno, tenemos en el Oriente cómo han surgido estas religiones que en sus extremos las vemos con un accionar político, ¿no? Los fundamentalismos. Eh, sobre el ateísmo reinante, Fernando vislumbra una nueva era que algunos llaman posmoderna ha comenzado a aparecer. Nadie está totalmente seguro del aspecto que tendrá, pero una cosa parece clara. Más que una secularización y decadencia religiosa, parece ser una era de revivalismo religioso y retorno a lo sagrado. Esto es muy importante porque con los momentos que estamos viviendo, con la pandemia, este virus ha hecho que ocurra algo muy trascendente. Y yo creo que por primera vez tenemos un evento que sucede en el mismo tiempo en todo el planeta. Pacha, que es un concepto de la cosmovisión andina, es el tiempo y espacio. Entonces, así como se decía que en el Perú unos vivían en el siglo XX, otros en el siglo XVIII, otros, ¿no?, querían perseguir el futuro, en estos momentos todo el planeta vivimos bajo esa presión. Salvo pequeñas islas, todos los países nos hemos visto afectados por este virus. Y tenemos que intercambiar información, manejar las estrategias, buscar, querámoslo o no, la solución en su conjunto. Y en esta amenaza de la vida, porque nos han dado en el corazón, ¿no?, un virus que nos afecta y en el punto más vulnerable, que es nuestra salud.
Entonces, y además es invisible. Y eso también tiene un efecto a nivel religioso, porque se necesita el compromiso de las personas nuevamente por el planeta, por el cosmos. Y esto, si bien Fernando no lo ha vivido, ya lo ha planteado acá, ¿no? Definitivamente Y hay creo, un retorno a lo sagrado. Eso lo estamos viviendo, las cadenas de oración, eh, las, las, eh, las iglesias, la unión, ¿no?, de los grupos religiosos. Y aquí me quiero remitir a la introducción, cuando él habla si evolucionan o involucionan la vida. Y aquí habla de estos nuevos grupos que, que van a surgir y en un momento dice, cuando alude al progreso, voy a leer, dice, eh, cuando el terrorismo nuclear se anuncia como una nueva amenaza, ¿no? Hay sobrepoblación, hay desocupación, hambre, contaminación ambiental y epidemias. Aparecen como enemigos titánicos que no acordamos hasta hoy en cómo enfrentar. Entonces, ya estaban, todos los problemas ya estaban planteados ya en el siglo XX. Ya en 1995, ya Fernando subraya que hay contaminación, hay problemas ambientales y epidemias, ¿no?, que aparecen como enemigos titánicos que todavía no sabemos cómo afrontar. Entonces, volvemos al tema del espíritu humano, ¿no? y Mapi, ahí Porque quería justamente, tal vez, siguiendo un poco la reflexión que tú haces, recoger un elemento que me parece clave, que no hemos mencionado en realidad, y es que la secularización, ¿no? Este consenso secular de que habla Fernando, y que tú claramente has señalado como que está en crisis, ¿no? Porque ese es el título del capítulo uno. Esa secularización es un elemento clave de lo que llamamos modernidad en Occidente, ¿no? Sí, en así Occidente. es. Y esta modernidad, que es un proceso largo que se inicia en el siglo, yo diría, XV y en adelante se desarrolla hasta pasar por la revolución industrial del siglo XVIII y llegar a esta globalización que ahora nos desafía, digamos, con esta pandemia como un mundo globalizado, ya sin fronteras, claramente. Pero esa modernidad presuponía, yo diría que dos elementos o tres elementos fundamentales, ¿no? El primero, la idea de lo secular, es decir, que lo que antes era dominio religioso, público, pasa a ser privado. O sea, la religión se vive ahora de manera privada. Ya no tiene que ver con el Estado, ya no tiene que ver con el gobierno. Es una fe personal que cada uno tiene que vivir y que los gobiernos o digamos, lo político se va a desarrollar al margen de lo religioso, ¿no? Esa idea de un Estado Margen del secular Estado, nace con la modernidad, no en el siglo XVI, pero es claro. consecuencia de eso, ¿no? Y luego el proceso de individuación, ¿no? Este individualismo que es propio de los tiempos del capitalismo y el neoliberalismo, la idea de la existencia de un individuo que puede, digamos, tomar decisiones por sí mismo, sin la influencia del entorno. Pero también es importante, cuando habla acá Fernando de una nueva religiosidad que se difunde desde focos urbanos, ¿no? Porque estos movimientos que tú has mencionado también conviven con otros movimientos completamente independientes del Estado y además nuevos, ¿no? Que tienen forma nueva y también su fondo. Por ejemplo, ¿no? Estos grupos ecologistas, por ejemplo, ¿no? Verdes o veganos, que los tenemos, los que conviven con los omnívoros tranquilamente, pero también los que atacan a otras formas, digamos, ¿no? Entonces, se van haciendo
grupos con sus propias creencias que se van cerrando. Y, por ejemplo, acá en Perú tenemos también un movimiento religioso que ya llegó al Congreso, ¿no? El FREPAP, por ejemplo, ¿no? Entonces, Exacto. los mascota lovers, ¿no? Los vegetarianos, ¿no? Vas viendo así los neonazis, entonces vas teniendo un montón de focos urbanos, así los menciona Fernando, ¿no? Y que se expanden hacia todos los rumbos y ponen en renovada vigencia cuanto sistema de creencias y cultos haya practicado la humanidad del pasado. Y esta frase es importante porque al hablar de la frase, de mencionar el pasado, es justamente ese enganche con el pensamiento mítico que es inherente al ser humano. Creo que acá lo que, lo que subyace dentro de lo que nos menciona Fernando es justamente esa, ese sentido mítico de la existencia del ser humano, porque cuando menciono que los sistemas y las ideologías que se han visto desmoronadas en el siglo XX, ¿no? Que además son sistemas ya que tienen unos siglos, como el comunismo o el fascismo, también tenemos la democracia, ¿no? 2000 años y más, tenemos las religiones universales, eh, pero el pensamiento mítico es mucho más antiguo, es anterior, y ese pensamiento mítico es el que nos une al cosmos, ¿no? Entonces, Fernando, habla de una segunda religiosidad, que es la que él ve que va a surgir, que va a aparecer ahora, ¿no? Dice, la segunda religiosidad contiene el mismo fondo que la primera, la auténtica y juvenil, pero vivido y expresado de otra manera. Primero se evapora el racionalismo, luego reaparecen las figuras de las épocas primarias, por último, restaurarse el mundo todo de la religión primitiva que ahora reaparece poderoso en un sincretismo popular. Y yo diría que más allá de un sincretismo popular, yo creo que la frase podría ser de un sincretismo popular o generacional o, no sé, general, ¿no? Sí. Pero Por creo que se ejemplo, refiere, creo que se refiere a la al como, en palabras simples, decirlo como el reencauchamiento de viejas creencias y tradiciones, de repente religiosas, o antiguas, no viejas, para que no se malentienda, pero que son reformuladas, ¿no? Replanteadas en el ámbito urbano y implican la yo interacción, diría que son ancestrales, pero como que ancestrales sobre todo, ¿no? adaptadas a los Que nuevos tiempos. iluminaron a las sociedades en su momento y que no ha terminado. Por ejemplo, el otro día escuché una charla interesantísima de, tú sabes que existen los herederos en un linaje de los contadores del tiempo. Lo tenemos nosotros acá en Perú, que son linajes que vienen desde el mundo preinca, ¿no? De los albores de la sociedad andina. Y también existen en el pueblo maya, por ejemplo. Y ellos van contando día a día cómo va apareciendo las estrellas, los planetas, las pléyades, empiezan a contar el año desde el solsticio de junio, y lo que ellos han observado es que la elíptica de la Tierra se está moviendo unos grados y ahí radica el cambio climático. Obviamente que los factores de contaminación humana pues lo agravan, ¿no? Pero se está moviendo y entonces ellos creo que nos pueden dar luz, ¿no? A lo que está sucediendo, el compromiso, por ejemplo,
en cuidar el agua, ¿no? En el aire puro, y que estos eventos astronómicos que van digamos, a tener una repercusión en el planeta, deben ser equilibrados con la agricultura, con la semilla, que no debemos dejar de sembrar, porque ahí va a radicar el equilibrio, ¿no? De las sociedades humanas. Y me pareció muy interesante porque vemos que se corren las estaciones. Yo siempre he pensado que el cambio climático venía con enfermedades nuevas, ¿no? Porque te cambian 2 grados de temperatura, te sube la temperatura del mar, empiezan o las grandes lluvias, ¿no? O se mueven las estaciones y de repente eso hace que una cosecha no esté bien, ¿no? Porque Claro, siembras cuando realmente no están los astros en la posición, no es donde te diga el calendario tal día. Entonces, exacto. este conocimiento de los albores de la humanidad creo que están tomando nueva luz, ¿no? Y sobre todo que la renovación generacional hace que estos conocimientos ya estén al alcance de todos, ¿no? Los puedes ver en las redes, los puedes ver en videos, y lo que eran antes mundos paralelos, ahora nuevamente se hace uno, ¿no? Con toda esa cantidad de Sí. intercambio de información. Mapi, Eh, Mapi, Dime. aunque no parezca, ya hemos ya superado los 40 minutos de conversación, Oh, que era un poco nuestro límite, y creo que da para mucho más, ¿no es cierto? Creo que este último ejemplo, más que mencionas, creo que demuestra que todavía sigue vigente en el siglo XXI este proceso de crisis del consenso secular que lleva a que múltiples manifestaciones interpretativas del mundo, ¿no es cierto?, con distintas combinaciones de posibilidades que no solamente son racionales, sino que involucran una dimensión sagrada, siguen vigentes y que todavía no hemos encontrado una respuesta como humanidad global, digamos, a una salida de un nuevo consenso, ¿no? Y porque este capítulo es el capítulo uno que nos va a llevar a iniciar la reflexión, pero todavía vienen más, ¿no es cierto? Y el libro tiene mucha amplitud de cosas, pero creo que en este punto nos deja claro de que la crisis del consenso secular implica que hay realmente, hacia fines del siglo XX y ahora en el siglo XXI, todavía una disrupción en ese modelo, ¿no?, secularizado, que supuestamente implicaba el fin de la historia desde Occidente, pero que no, evidentemente, está culminado. Vapi, no sé si tú tienes alguna idea final para compartir. Yo también tengo una idea final y ya con eso cerramos esta linda conversación. em, yo creo que esta frase puede un poco sintetizar este capítulo, ¿no? Y es que cambian los paradigmas, pero no la cosmovisión. Yo creo que en este despliegue, ¿no? En esta exposición que Fernando nos ha dado de la crisis del consenso secular, eh, él nos ha puesto en relieve de cómo el sentimiento religioso subyace. Y yo creo que va justo con eso, ¿no? Cambian los paradigmas, pero no la cosmovisión del ser humano, que somos realmente antiquísimos, ¿no? Forjados en el tiempo, in illo tempore. Y creo que las soluciones las tenemos que construir. Eso es lo que nos toca en este tiempo, ¿no? Excelente, Mapi. Gracias por ese aporte. En mi caso, yo quería, tú eres antropóloga, yo también soy antropólogo, Fernando también fue antropólogo, y yo quiero solamente comentar brevemente que él hace una crítica leve, pero también profunda, yo diría, a la vez, a la sociología y la antropología, ¿no? Y él menciona en este capítulo cómo la sociología se ha perdido de alguna forma en sus reflexiones vinculadas con lo cuantitativo y no ha sido capaz de ver la emergencia de este fenómeno, ¿no? Y, y a la antropología como que le jala las orejas diciendo, hemos estado tanto tiempo pensando en la diferencia del tipo de pensamiento de un individuo que vive en una sociedad, digamos, compleja,
industrializada, y otro que vive en sociedades más bien rurales, alejadas de centros urbanos, que no nos hemos dado cuenta de que más que separación de tipos de pensamiento, más bien hay un entrelazamiento entre ambas, ¿no? Les creo que también dejo aquí, por si hay interesados en estas disciplinas como la sociología y la antropología, a mirar, ¿no? Otros pensamientos, otras reflexiones que nos ayuden a lo que es la esencia de este pensar en el ser humano, ¿no? Hombres y mujeres, entendernos mejor para poder construir una sociedad y un mundo también mejor, ¿no? Eh, Puedo, para terminar, Claro, justamente leer las líneas de Fernando que va con lo que acabas de mencionar. claro. Dice, la antropología no estuvo hasta tiempos recientes en situación de apreciar la enorme actualidad del pensamiento mítico en la cultura de masas, por creer en el errado supuesto que la modernización hace al hombre moderno diferente a los otros, ¿no? Entonces, ahí vamos con que la especie humana pasamos por encima de, de los sistemas en el tiempo, ¿no? Y Y ahí las es cuando digo que la clasificaciones especie humana... que se hacen, ¿no? Y las clasificaciones que hacemos los antropólogos u otros estudiosos de la gente, ¿no? Que son Y, finalmente esquemas, digamos, conceptuales, esquemas teóricos también. Bueno, Mapi, y ahora nos encontramos a puertas de replantear nuestros sistemas, ¿no? En este siglo XXI, con lo que estamos viviendo. Somos parte del cosmos. es una idea muy potente la que has mencionado, Mapi. Es un buen cierre también para este primer encuentro, este primer capítulo de la discusión sobre el primer capítulo del libro. Viendo ese video y nada, los animo a compartir el video y sí, y a esperar un siguiente miércoles para encontrarnos con el siguiente capítulo, ¿no? El próximo capítulo se llama La cuestión de las sectas. Ahí vamos a conversar con José Sánchez Paredes, el más conocido como Pepe Sánchez en el mundo antropológico peruano, y vamos a hablar sobre el surgimiento de las sectas, cómo podemos entender esto de las sectas, que es parte de lo que implica el desarrollo del texto de Fernando. Gracias, Mapi, muy agradecido realmente y nos vemos muy pronto entonces. Gracias, Tierra Chao. Baldía.